Hola Inges Blue Caps, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractian, y el día de hoy revisaremos las 6 fallas más comunes en motores eléctricos. Los motores eléctricos son componentes críticos en muchas aplicaciones industriales, comerciales y residenciales, y cuando fallan pueden causar interrupciones muy costosas y de larga duración en los procesos de producción y la operación diaria. Algo que nunca queremos que suceda, ¿verdad? En este video discutiremos las fallas más comunes y cómo prevenirlas. Sobrecalentamiento. Una de las fallas más comunes en motores eléctricos es el sobrecalentamiento, como resultado de pérdidas eléctricas y mecánicas internas. Las pérdidas son especialmente altas durante el arranque y aumentan con la carga excesiva. También puede generarse el sobrecalentamiento por una mala ventilación o un problema en el sistema de enfriamiento. El sobrecalentamiento puede dañar las bobinas del motor y reducir su vida útil de una manera prematura. Para prevenir esta falla es importante elegir una buena ubicación para nuestro motor, que esté totalmente plana y firme para evitar movimientos innecesarios que puedan interferir con su funcionamiento. También es recomendable realizar un mantenimiento periódico, mantener libre de polvo, aceite o suciedad nuestro motor, utilizar repuestos originales para no afectar el funcionamiento y alargar la vida útil, evitar el exceso de carga en el motor y asegurarse de que el sistema de ventilación sea el adecuado y verificar regularmente el sistema de enfriamiento. Desalineación. Los problemas relacionados con el alineamiento de los ejes están entre los contratiempos más comunes enfrentados por los profesionales del mantenimiento. La desalineación ocurre cuando el eje de accionamiento del motor o la unidad de acoplamiento no están correctamente alineados con la carga, resultando en la transferencia de esfuerzos mecánicos que aumentan el desgaste del motor y su carga mecánica aparente. Uno de los efectos de este problema es el aumento de la vibración, tanto en la carga como en el motor. Existen 3 tipos de desalineación: la paralela, la angular o la combinada. La desalineación paralela ocurre cuando las líneas del centro del eje del motor y de la carga no son colineales. Por otra parte, la desalineación angular se evidencia cuando existe un ángulo entre las líneas del centro de ambos ejes, pudiendo estas interceptarse en sus proyecciones. Finalmente, la desalineación combinada contiene desalineaciones paralelas y angulares, considerándose el tipo de desalineación más común entre las 3 descritas anteriormente. Además del desgaste prematuro en los componentes de rotación del motor, la desalineación causa problemas como la disminución en la capacidad de producción, reducción de la vida útil y eficiencia de trabajo del equipo, así como el aumento en el consumo de la energía eléctrica. Para evitar este tipo de fallas se recomienda el monitoreo de parámetros como la temperatura y vibración del equipo. Ahora los sistemas de mantenimiento predictivo tienen la capacidad de recolectar datos sobre el funcionamiento de una máquina, registrarlos y almacenarlos, consiguiendo así prevenir las fallas que están a punto de suceder, incluyendo fallas como la desalineación. Después de tener el diagnóstico basado en el monitoreo o cualquier lectura, podemos usar para esta falla en específico una alineación con láser para realizar la corrección de desalineación que se generó. Desgaste en rodamientos. Se estima que gran parte de las fallas en los motores son causadas por el desgaste continuo en los rodamientos. Las fallas en rodamientos suceden por diversos motivos, entre ellos la incorrecta selección del rodamiento con una carga de funcionamiento superior a su límite de diseño, inadecuada lubricación, mecanismo de sellado incorrecto, esfuerzos inducidos en el eje, desalineación, desbalanceo, contaminación en la película lubricante, entre muchísimas otras más. En líneas generales podemos clasificar las fallas en rodamientos como preoperacionales y operacionales. Todo lo que es preoperacional tiene relación con el montaje de rodamiento, como por ejemplo tolerancias de ajuste erróneas, asientos en el eje mecanizados, herramientas de montaje no adecuadas o incorrecto almacenamiento. Por otra parte, las fallas operacionales están asociadas a la lubricación y sellado deficiente, fatiga en el material, fluting y desalineación operacional. Las fallas en rodamiento generalmente ocasionan un efecto cascada o bola de nieve que acelera la falla de motores eléctricos. Para evitar las paradas no planeadas y los costos en reparaciones correctivas, es imprescindible el análisis de vibración en los equipos, lo que permitirá al equipo de mantenimiento determinar las causas iniciales del problema y hasta evitar que vuelva a repetirse. Aquí podemos ver un ejemplo de una alerta prescriptiva en la plataforma de Tractian.
Picos de tensión. Son señales de tensión transitoria que ocurren cuando un circuito o carga es accionada, y se trata básicamente de un problema en la calidad de la corriente eléctrica suministrada al motor. Como los picos de tensión están asociados a grandes picos de interferencia electromagnética, pueden causar daños a los equipos conectados en el circuito, causando corrosión o rotura del material aislante en los devanados del motor. Todo eso ocurre debido a las variaciones de amplitud y frecuencia de estos picos. Una de las consecuencias de problemas en el aislamiento en los devanados del motor es la interrupción de su operación, lo que puede causar una parada no planeada en la línea de producción. Las causas de los picos de tensión pueden tener varios orígenes, dentro o fuera de la planta, como cargas adyacentes al encender y apagar el equipo, factor de corrección de potencia de los bancos de capacitores, entre otros. Como son problemas poco comunes, muchas veces es bastante complicado determinar el origen del problema. Para evitar esta falla, lo más recomendable o lo que usualmente se utiliza son la adición de dispositivos tales como reguladores de voltaje, supresores de picos y sistemas de monitoreo online. Desbalanceo. Se habla de desbalanceo cuando la parte giratoria del centro de masa no gira sobre el eje de rotación, causando ese desequilibrio. La distribución irregular de la masa genera fuerzas centrífugas que son transmitidas a los rodamientos, generando su desgaste y consecuentemente en la reducción de su vida útil. El desbalanceo normalmente es causado por acumulación de suciedad en los elementos giratorios, ausencia de contrapesos para el balanceo del eje, masa irregular en el bobinado o incluso por variaciones en su fabricación. También podemos clasificar el desbalanceo en tres tipos: estático, conjugado o dinámico. En el desbalanceo estático, la línea de rotación del eje y la línea de rotación del motor son paralelas, aunque no coinciden. En el desbalanceo conjugado, los ejes no están paralelos, aunque existe una intercepción en el centro de gravedad del rotor. Finalmente, en el desbalanceo dinámico se identifican tanto el desbalanceo estático como el conjugado, donde el eje de rotación y el eje principal de la máquina no son paralelos y tampoco se interceptan. La principal pérdida que el desbalanceo en un eje ocasiona es el desgaste prematuro en los componentes de transmisión mecánica, que constantemente resultan en la falla prematura del equipo. El análisis espectral del patrón de vibración es una de las herramientas que ayudan a detectar si una máquina presenta problemas de desbalanceo, evitando así costos adicionales en mantenimiento correctivo. Holgura en eje. Se está en presencia de una holgura cuando existe un desgaste excesivo en las partes de un equipo. Puede ocurrir en elementos móviles que giran entre sí o en elementos fijos. Según el Manual de Diagnóstico de Vibraciones de la Oficina Técnica de Charlotte, las holguras se clasifican en tres tipos: A, B y C. La holgura tipo A o estructural es causada por la fragilidad en los pies, base o fundación de la máquina, y ocurre generalmente por deformaciones en la carcasa o base del equipo, mal diseño o deterioro de la fundación, o por la holgura en los tornillos que mantienen fijo el motor a su base. Esta se manifiesta en el espectro de vibración a través de una onda de pulso por rotación. La holgura mecánica tipo B tiene como principal característica la presencia de tornillos de fijación sueltos en la base de apoyo, grietas en el pedestal de rodamiento y o en el bastidor del patín. En el espectro aparece como una onda temporal de 2 pulsos por rotación. Por último, la holgura tipo C se manifiesta con el ajuste incorrecto entre las partes que componen las fuerzas dinámicas del rotor, como por ejemplo el juego excesivo entre el rodamiento y el manguito, el rotor suelto en un determinado eje o un buje suelto en la tapa. Su aparición en el espectro se manifiesta por un ruido elevado y varios armónicos que representan las respuestas no lineales de los elementos sueltos. Diferentes de las ondas A y B, las revoluciones de las ondas temporales de la holgura tipo C presentan un patrón no repetitivo. Como en las demás fuentes de vibraciones, la identificación de la holgura es importante para que el problema sea resuelto antes de que el desgaste de los componentes rotativos resulte en una falla mecánica. Así como en los casos de desbalanceo, el análisis de vibración es una alternativa para prevenir este tipo de fallas en el futuro. Recuerden que es imperativo mantener un control de nuestros mantenimientos. Pero bueno, así llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse, denle like y compartan el video con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Inges Blue Caps. Bye.